Hello everybody. Hello my students. Welcome to our English class. Bueno chicos, os he hecho esta nueva página. Bueno, hay varias páginas nuevas que os tengo que enseñar, puesto que ya no estamos seguimos en nuestra misión, ¿vale? Pero no estamos ya en la parte de stay at home, como empezamos al principio. Así que os he querido cambiar un poquito también las escenas por las que vais pasando a través de esta misión. Solo nos quedan 2, ya estamos terminando el curso. Así que os voy a mostrar cómo tenéis que ir manejándoos con estas nuevas pantallas. Lo primero, la primera, nos encontramos nuestra clase virtual, y le pinchamos aquí. Click here. Muy bien. Y entonces aquí tenéis mi contacto, solo pasando el ratón, pues todavía necesitáis saber mi email, mi teléfono, etc. Aquí tenéis el tutorial, si clicáis aquí, el tutorial que os estoy grabando ahora mismo. Y bueno, aquí ya para pasar a la siguiente pantalla, le clicáis aquí donde os indica la vea loca. Y nos aparece nuestra pantalla de las misiones que vosotros ya conocéis, ¿vale? Os he cambiado el fondo, que sea ya más veraniego, que nos estamos acercando ya al verano. Y estamos nosotros en la 7ª misión. Esta semana empezamos la 7ª misión, ¿vale? Así que le clicáis aquí y aquí os pongo lo que tenéis que hacer. Ya sabéis que si alguno o alguna va retrasado en el resto de misiones, no pasa nada porque las seguís teniendo aquí todas. Yo no he cambiado nada. Le vais pinchando y aquí tenéis todas las misiones para poder enviármelas. Eso sí, si me las enviáis, por favor poner que corresponde a esa misión, ¿vale? Os recuerdo que aquí tenéis mi web para poder repasar, pues para poder ver cuentos, repasar gramática o canciones, etc. Vale, seguimos con la flechita. Y aquí os he puesto un activities we've done, ¿vale? Os digo aquí, there's no creativity without fun, no motivation, no innovation without creativity, no success without innovation. Are you ready to do awesome things? Pues efectivamente vosotros habéis estado haciendo awesome things y a lo mejor algunos no lo sabéis, no sois conscientes, pero es verdad que pues habéis hecho muchas cosas muy chulas. Si le pincháis aquí ya sabéis que vais a los roleplays que hemos estado haciendo en clase. Si le pincháis aquí, vais a ver los trabajos de los libros que leísteis. Aquí he recopilado todos los de Healthy Habits. Aquí os pongo del proyecto de las cartas que estuvimos haciendo con otro cole, pues os dejo ahí el tráiler. Y aquí os he puesto el rap, el Genialy que he creado con los rap que me han mandado muchos compañeros, ¿vale? Hay algunos que no lo han hecho o no me lo han mandado, por lo tanto ahí no aparecen, ¿vale? Yo os agradecería que por lo menos lo intentarais, ¿vale? Porque la verdad es que queda muy chulo y es un recuerdo que ya tenéis. Vale, si le clicáis aquí en la siguiente flecha, pues os lleva a todas las misiones que lleváis hasta ahora hechas. Yo siempre, todos los miércoles, ya sabéis que os mando un gift, que es este, con el que os digo si habéis cumplido la misión o no. Entonces, nada, os pido que reviséis si tenéis todos los gifts, todas las misiones completas. Aquí seguimos. Porque estos son ya los de... Este es el que os voy a mandar mañana. Este es la semana que viene, ¿vale? Y ya con la misión 8, con la última, ya terminaremos. ¿Vale? Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este tutorial, que sepáis cómo manejar bien este Genialy y por supuesto que sigáis haciendo las misiones. Si tenéis alguna duda, que me lo digáis. Bueno, un besito a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. Bye.